El año era el 80 AD, y el ruido de 50.000 espectadores se escuchaba a través de las escaleras del Coliseo inaugurado. En el centro de la arena, una joven chica cristiana llamada Perpetua estaba atrapada en una mesa mientras que las puertas se abrieron lentamente para revelar a una lloronada leonesa que no había comido durante 3 días. Pero esto no sería solo otro martirio cristiano. Lo que estaba a punto de suceder superaría todos los límites de la crueldad, incluso por los estándares romanos. El emperador Titus había prometido espectáculos que superarían todo lo que Roma había visto. Por 100 días consecutivos, la arena se transformaría en el escenario para las formas más inventivas y horribles de entretenimiento que la mente humana pudiera concebir. No eran solo ejecuciones. Fueron teatros de sadismo calculado, donde la muerte se convirtió en arte y el sufrimiento en entretenimiento. Hoy revelamos los 5 espectáculos de arena más brutales de Roma antiguo. Prácticas tan extremas que incluso una civilización acostumbrada a la violencia ocasionalmente se acercaba ante su propia creatividad destructiva. Estos no eran combates entre gladiadores profesionales, sino actuaciones macabras diseñadas específicamente para satisfacer los instintos más oscuros de la naturaleza humana. Los naumaki, batallas navales de sangre. Los primeros de estos espectáculos fueron los naumaki, batallas navales que transformaron a la arena en un lago de la muerte. En el año 52 BC, Julius Caesar inauguró esta tradición ordenando la construcción de un lago artificial específicamente para reenactar la famosa batalla entre egipcios y tiranos. Pero estas actuaciones no fueron estrelladas por actores profesionales. César ordenó que 2.000 prisioneros de guerra, 400 navajadores y 2.000 navegadores fueran forzados a pelear a la muerte a bordo de barcos de guerra de tamaño completo. El agua del lago artificial pronto se transformó en crimson, mientras los espectadores aplaudían cada barco que cayó, tomando a doces de hombres con él. El emperador Claudio, en el año 52 BC, elevó a los naumaki a un nuevo nivel de brutalidad organizando una batalla naval en el lago de Fusino que involucraba a 19.000 combatientes. Él ordenó la construcción de grandes estrellas temporales alrededor del lago natural y forzó a los prisioneros a estrenar una batalla entre las flechas de Rhodes y Sicilia. Antes de que comience el combate, todos los condenados le dijeron a el emperador las palabras tradicionales: «Salve, César, los que están por morir los saludo a ti». Pero cuando Claudio respondió casualmente, muchos interpretaron sus palabras como una perdón y refusaron a pelear. El emperador tuvo que enviar a la guardia praetoriana para forzar el combate a comenzar. La batalla duró 6 horas ininterrumpidas. Los barcos estaban equipados con ramas de bronce para derrotar a los enemigos mientras los combatientes usaban armas reales, espadas y arcos. Cuando un barco se cayó, los sobrevivientes en el agua fueron atacados por otros barcos o simplemente fueron dejados a morir. Los crónicos de la época describen cómo el lago se transformó en una caldera de gritos, sangre y madera rompida. Partes del cuerpo flotaban entre el barco, mientras que los peces, especialmente traídos del Mediterráneo, atacaron el barco. Fueron espectáculos y masacres simultáneamente, elevando la crueldad a niveles artísticos. El segundo tipo de espectáculo fueron los perversos venaciones, luchas en las que los roles entre el predador y el pez fueron invertidos y distorsionados. En el año 81 AD, el emperador Domiciano organizó lo que sería conocido como el Día de los Gladiadores del Duero. Domiciano ordenó investigaciones a través del imperio para que la gente con el Duero no los protegiera, sino que los forcara a luchar contra mujeres de normal estatura en combates grotescos. Pero la perversidad no se detuvo allí. También organizó combates entre mujeres embarazadas y animales salvajes, afirmando que quería ver la nación a través de la muerte. Durante el reino de Calígula, en el año 39 AD, los venaciones alcanzaron nuevos niveles de sadismo. El emperador, conocido por su instabilidad mental, ordenó que los prisioneros se vestieran de piel de animal y forzarse a caminar en todos lados antes de ser atacados por perros, entrenados específicamente para matar a los humanos. Pero la innovación más distorsionadora de Calígula fue la caza de los espejos. Él ordenó que se instalaran enormes espejos de bronce polizado alrededor de la arena y forzó a los condenados a luchar contra los leones mientras observaban su propia muerte, reflejada desde múltiples ángulos.
El emperador creyó que esto multiplicaba el terror y, consecuentemente, el entretenimiento. Nero, en el año 64 AD, creó sus propias versiones de las perversas venaciones tras el Gran Fuego de Roma. Él vestía a los cristianos de piel de animal y los liberó a la arena durante la noche, iluminados solo por torches humanos. Otros cristianos se soparaban en el ritmo y se iluminaban como lámparas vivas. El público se fascinó mientras el condenado corrió en pánico a través de la arena oscura, siendo perseguido por perros y leones nocturnos. El contraste entre la luz brillante de las torches humanos y la oscuridad de la casa creó una atmósfera infernal que satisfació el gusto de Nero por su macabrosa teatralidad, los combates imposibles de los especiales gladiadores. El tercer espectáculo invocó a los especiales gladiadores forzados a participar en combates deliberadamente desiguales y imposibles. En el año 72 AD, Vespasiano inauguró una nueva categoría, los gladiadores imposibles. Estos combates no seguían las reglas tradicionales de la gladiatura, donde los luchadores entrenados enfrentaban oponentes de habilidades similares. En lugar de ello, eran performancias crueles, donde la derrota de una parte era matemática. Pero el proceso de muerte era prolongado para el entretenimiento máximo. Uno de los combates más recuerdos fue entre un gladiador veterano oculto y 12 niños armados solo con cuchillos dulces. El gladiador, que había perdido su vista en los combates anteriores pero mantuvo sus reflejos de pelea, fue forzado a enfrentarse a los niños en una arena cubierta con obstáculos que solo él podía no ver. Otra modalidad fue el combate entre los gladiadores encendidos. 2 luchadores expertos fueron encendidos juntos por el anillo y forzados a luchar a la muerte con esta restricción. La cadena era larga suficiente para permitir movimiento, pero corta suficiente para que cada movimiento afectara al oponente. Durante la reina de Commodus, en el año 186 AD, se introdujeron combates metamorfosos. Los gladiadores fueron forzados a luchar mientras se perdían gradualmente partes del cuerpo. Empezaron el combate intacto, pero con cada herida serio, los médicos de la arena amputaron la limba herida y el combate continuó. La audiencia se observó fascinada mientras que los luchadores, que empezaron con 2 brazos y 2 piernas, terminaron luchando solo con obstáculos. El combate terminó cuando uno de los combatientes no podía más moverse. Estos combates pudieron durar horas, mientras que los gladiadores se mantuvieron conscientes a través de las estimulaciones rudimentarias. Las ejecuciones teatrales. La muerte como una actuación. El cuarto tipo de espectáculo eran las ejecuciones teatrales, en las que los condenados fueron forzados a enactar mitos clásicos que terminaron con sus muertes reales. En el año 83 AD, Domitian organizó la escenación del mito de Orpheus, pero con un final horriblemente real. Un poeta cristiano joven fue forzado a representar a Orpheus, tocando la canción de la mentirosa y cantando la canción de los animales salvajes. Inicialmente, los animales entrenados respondieron a la música de acuerdo con el mito, pero al clímaxo de la actuación, los llorando leones fueron liberados a la arena. A pesar del mito, no había salvación divina esperando a Orpheus, el romano. Otras ejecuciones teatrales populares incluyeron la escenación de la muerte de Hércules. Un prisionero musculoso se vestía en la piel de un león emeano y fue forzado a realizar los 12 labores. Pero al final, en lugar de apoteosis, fue quemado vivo en una piedra, representando la muerte del héroe mítico. La escenación más elaborada de estas ejecuciones fue la escenación del mito de Prometheus, realizada durante los Juegos de Trajan en el año 103 AD. Un prisionero fue atrapado en una piedra artificial en el centro de la arena y un león entrenado fue liberado para derrotar su hígado. Pero a pesar del mito, donde Prometheus regeneraba a diario, el condenado murió lentamente mientras el pájaro atacaba a él. Para aumentar la realidad, los médicos de la arena hicieron incisiones en el abdomen del condenado para permitir al león alcanzar los órganos internos. La audiencia se vio hipnotizada mientras se transformaba el mito en un terror real, con el prisionero quedándose consciente tanto tiempo como posible a través de técnicas médicas rudimentarias. La extrema damnatio ad bestias más allá de la ejecución. El 5 y más disturbante espectáculo fue la extrema versión de Damnatio ad bestias, donde la ejecución por animales salvajes se transformó en un teatro psicológico. En el año 89 AD, Domitian creó lo que él llamó ejecuciones progresivas.
En estas actuaciones, el condenado no fue simplemente lanzado a los leones. En lugar de eso, fueron sujetos a una secuencia calculada de tormentas psicológicas antes de la muerte final. Primero, fueron forzados a ver a otros ser ejecutados. Luego, tuvieron que elegir cuál animal los mataría entre las varias opciones presentadas. La crueldad psicológica llegó a su pico cuando el condenado se informó. Podían salvar sus vidas si lograban sobrevivir a una serie de encuentros con animales progresivamente más peligrosos. Empezaron a enfrentarse a animales herbívoros heridos, luego a pequeños carnívoros y finalmente, a grandes predadores. La ilusión de la esperanza hizo que el sufrimiento fuera más intenso. Muchos del condenado creyeron que podían sobrevivir, luchando desesperadamente contra cada animal sucesivo. Pero el sistema fue diseñado para ser imposible. El animal final siempre era un predador en perfecta condición contra un humano ya cansado y herido. Durante la reina de Caracalla, en el año 212 AD, la modalidad de familias completas fue introducida. Grupos de familias completas fueron ejecutados simultáneamente, pero en etapas calculadas para maximizar el sufrimiento psicológico. Los padres fueron forzados a ver la ejecución de sus hijos antes de enfrentarse a su propia muerte. El público romano, inicialmente sorprendido por esta innovación, se acostumbró gradualmente y empezó a preguntar a qué familia sobreviviría más largo. Estas ejecuciones se convirtieron en tan populares que hubo listas de familias condenadas esperando, con lo más interesante siendo reservado para ocasiones especiales, el legado de la brutalidad. Estos espectáculos revelan una sociedad que transformó la muerte en entretenimiento en masa y la crueldad en arte refinado. Lo que comenzó como ejecuciones simples evolucionó en performances complejas donde la sufrimiento humana fue coreografiada para un impacto emocional máximo. La popularidad de estos espectáculos no fue accidental. Roma había creado un sistema donde la violencia extrema sirvió para múltiples motivos: entretenimiento para las masas, demostración del poder imperial y la manera de control social a través del terror. Más brutal sea el espectáculo, más grande será el mensaje sobre las consecuencias de la potencia romana. Más de 1800 años después, estos eventos siguen fascinando y asustando a los escolares modernos. Representan tal vez el ejemplo más extremo en la historia de cómo una civilización avanzada puede normalizar la crueldad cuando sirve a los intereses de los poderosos. El aspecto más distorsionante es reconocer que estos no fueron eventos organizados por sadistas marginales, sino por el Estado romano en sí, con la participación entusiasta de ciudadanos respetables. Senadores, mercados, artesanos e incluso filósofos atendieron estos espectáculos a diario, aplaudiendo innovaciones en el arte de la crueldad. La transformación gradual de estos eventos, de ejecuciones simples a actuaciones de muerte elaboradas, demuestra cómo la normalización de la violencia puede llevar a extremos inimaginables. Cada generación de organizadores intentó superar a la anterior en la inventividad cruel, creando una escalada de brutalidad que parecía no tener límites. El descenso de estos espectáculos coincidió con la cristianización del imperio, pero no inmediatamente. Incluso los emperadores cristianos inicialmente mantuvieron algunas de estas tradiciones, demostrando cómo profundamente la cultura de la violencia espectacular estaba basada en la sociedad romana. La arena romana se convirtió en el símbolo de cómo el poder absoluto, combinado con el deseo de entretener a las masas, puede producir niveles de crueldad que defienden la comprensión humana. Las piedras sanguíneas del Coliseo permanecen testimonios silenciosos a una época en la que la muerte se convirtió en el espectáculo más grande de la tierra.